La civilización de Mesopotamia. Mesopotamia es un término de origen griego que significa tierra entre ríos, debido a que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates. La historia de Mesopotamia se divide en tres periodos. El periodo sumerio acadio, que va desde 3000 a 2000 años antes de Cristo. El primer imperio babilónico, que va desde 1900 a 1100 años antes de Cristo. Y la etapa siria, que va desde 1000 a 539 años antes de Cristo. Ahora vamos a hablar sobre los periodos. El periodo sumerio, que va desde 3000 a 2000 años antes de Cristo. Se ubica al sur del Valle Bajo, entre los ríos Tigris y Éufrates. Su organización política y social, ellos utilizaron el sistema de ciudades-estados o ciudades-templos, debido a que cada ciudad con su territorio era un templo. Su economía era basada en la agricultura, ya que ellos inventaron los canales de riego y muchas cosas más. En la cultura, ellos inventaron la escritura cuneiforme, el horóscopo, desarrollaron la astrología y dividieron a la semana en 7 días. Ya. Ahora, su religión, ellos veneraban a muchos dioses, especialmente relacionados con fenómenos naturales o antropomórficos. Ahora vamos a hablar sobre el periodo acadio, que se sitúa al sur de Irak. Su organización política y social, ellos tuvieron una clase privilegiada o clase sacerdotal. Su economía ellos concentraron en sus manos la economía y entonces lo utilizaban ellos. La religión, veneraban a muchos dioses relacionados con elementos naturales y también con la agricultura, ya que ellos veneraban a los dioses para que les den más agricultura y haya una buena cosecha. Ahora vamos a hablar sobre el periodo asirio. El periodo asirio, que se ubicó al suroeste asiático, entre la antigua Mesopotamia. Su organización política y social, ellos tuvieron una estructura imperial. También tuvieron provincias y estaban gobernados por gobernantes. Las clases sociales, ellos tenían los privilegiados, los nominados y los sin derechos. Su economía era basada en agricultura de riego. Su cultura, ellos utilizaban el ladrillo, ya que era mucho más fuerte y mucho más consistente para sus construcciones. La religión, ellos adoraban al dios Asur. Babilonia. Hacia el año 2000 a.C. llegaron nuevas oleadas de semitas. Esto produjo una nueva fragmentación en Mesopotamia, en donde uno de los reyes fundó la ciudad de Babilonia, cerca de la orilla del río Éufrates. El nombre de Babilonia fue aplicado a todo territorio ocupada por los antiguos reinos de Sumer y Akkad. En su organización política y social, hacia el año 1700, el rey Hammurabi pudo vencer a sus príncipes rivales y fundar un nuevo gran imperio, en el cual ejercía el poder y gobernaba por medio de ejecutivos. En la cultura, en los monumentos se caracterizaban ya que eran hechos en línea recta y además estaban hechos de ladrillos, debido a que les daba una mejor resistencia y estructura. Otra cosa interesante es la astronomía, debido a que fue la ciencia que cautivó a los babilonios. Otra cosa importante fue que dividieron al año en 12 meses lunares, 6 de 30 días y 6 de 29 días, y además añadieron un mes suplementario.
Otra cosa fue las matemáticas, que fue muy importante, y además utilizaron el sistema sexagesimal, ya que en las medidas y pesas fue más útil. En su economía la agricultura fue la base, debido a que ellos construían canales de riego, lo cual les daba una mayor extensión de tierra fértil, lo cual les ayudaba a cultivar más. Esto lo hacía el rey. En su religión ellos adoraban a muchos dioses, y también se caracterizaban porque eran politeístas, antropomórficos y sincretismos, y acogiendo nuevas creencias y deidades de origen extranjero. Una característica de sus dioses es que ellos se parecían mucho al ser humano. Una de las cosas más importantes de Babilonia fue el código de Hammurabi, que se lo conoce por la frase célebre ojo por ojo y diente por diente, que fue hecho durante el reinado o el gobierno del rey Hammurabi, y está conformado por 282 leyes y derechos. La antigua civilización india. La antigua civilización india ocupó la zona que hoy corresponde al estado de Pakistán y a la parte occidental de la India. Está delimitado al norte por la cordillera de los Himalayas, al sur por la península formada por la meseta del Deccan. En su zona central hay una amplia llanura que está irrigada por los ríos Indo, Ganges y Brahmaputra. En su organización política y social, ellos están organizados por castas, conformados por individuos que por su origen étnico y por su designio divino, ellos pueden ser designados a brahmanes o sacerdotes. Otros son la nobleza militar, otros son los campesinos o los artesanos, y por último los parias, que no tienen ninguna clase social. La estructura social, según el código de Manu, dice que las castas surgieron a partir del cuerpo de Brahma. Esto da a que del cuerpo de Brahma surgieron los seres humanos, o nacieron. De la boca salieron los brahmanes, los gobernadores y los supremos sacerdotes. De los brazos salieron los kshatriyas, los funcionarios menores, los militares, los mercaderes, los religiosos y los militares. De los riñones salieron los vaisyas, los campesinos y los artesanos sin riquezas. De los pies salieron los sudras y los esclavos. En su economía ellos concentraron su poder en relación a la propiedad, y también se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. También desarrollaron la mercadería y la exportación. También hicieron ponchos, chales, cerámicas y muchas cosas más para poder vender. En su religión ellos tuvieron dos principales, que fueron el budismo, que fue fundado en Nepal por uno de los miembros de la familia guerrera, que se lo conoce con el nombre de Buda. Y según su doctrina, dice que para la salvación del hombre debe haber la extinción del dolor, y así podremos vivir bien. La otra es el jainismo, fundado por Vardhamana,
en donde su doctrina se refiere a que el sufrimiento terrenal se debe a dos factores que son la materia y el espíritu, y que cuando estos dos se separen habrá una liberación. En su cultura ellos hicieron muchos libros, entre ellos los principales fueron los Vedas, los Mahabharata y los Ramayana. La antigua civilización china. La situación geográfica de la antigua China era: al norte por el desierto de Mongolia y de Gobi, al sur por el mar de China y las selvas de Indochina, al este por el mar Amarillo y el mar de China, y al oeste por las montañas del Tíbet y Turquestán. La organización política y social. Una de las principales características de su estructura social fue la estratificación y el gran respeto que tenía a las jerarquías. La división de la estructura social estaba primero en el emperador, quien se consideraba un ser divino y que tenía poder ya que era heredado por los dioses. Luego viene la aristocracia, quien conformaba la corte del emperador. Luego vienen los mandarines o funcionarios de confianza, entre ellos los jueces, los gobernadores, los que cobraban los impuestos y muchos más. Luego vienen los campesinos, quienes trabajaban en el campo. Y por último los esclavos, quienes eran esclavos de guerra. En la economía ellos además de la agricultura también fundían al bronce, y además fabricaban utensilios, y además utilizaban el acero y la seda. En la religión ellos eran politeístas. Tenían tres religiones principales: el taoísmo, fundado por Lao Tse, en donde el objetivo principal era alcanzar la inmortalidad. Ellos creían que viviendo armoniosamente con la naturaleza podían alcanzar la inmortalidad. Luego viene el confucianismo, que eran enseñanzas y doctrinas que predicaba el filósofo chino Confucio, que entre sus doctrinas muy importantes fue: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Luego viene el budismo, que vino de la India, y que vino por la ruta de la seda en periodos de la época Han. En su cultura, ellos lo más importante fue su lengua y la escritura, ya que ellos utilizaron otro sistema y con gestos. Ellos también inventaron el papel para escribir y la tinta. También inventaron la pólvora, con el cual hicieron juegos pirotécnicos. También inventaron la primera brújula. Y por último, entre sus obras arquitectónicas más importantes está la muralla china y el ejército de terracota.